Buenos días, profe. ¿Quién es el jefe o la jefa de grupo? ¿Hay jefe o jefa de grupo? Creo que tampoco está. Mm, ¿Cuál es su nombre? Abigail. Mm, Guerrero Pérez, creo. Bueno, pues entonces vamos a empezar. De favor, prendan su cámara. Prendan su cámara. Vamos a pasar lista. Prendan su cámara. Todos, todos. Andrés Mauricio, su cámara. Señor Samuel Alejandro, su cámara. Dana Paola, tu cámara. Eliana Alessandra, tu cámara. Bueno, a ver, manifiéstese, forma de voz. O tampoco tienes micrófono. Eliana Alessandra, conteste. Pues, ¿qué tipo de computadora tiene? Bueno, y si el día del examen no prendes la cámara, ¿cómo le vas a hacer? Paulina Guadalupe, Cerón Carolina, su cámara. Aguilar Ángel, su cámara. Profesor, Sí. mi cámara sí funciona, pero si la prendo me va a sacar el internet de la clase. Bueno, y Eliana Alessandra, ¿qué tiene que decir? Bueno, ya la pueden apagar.
Bueno, entonces antes de empezar vamos a aclarar las cosas. Y se los dije ayer, si en la lista son 60, ¿por qué hay menos de la mitad? Y acuérdense que para presentar el examen necesitan un 80% de asistencias. Y la asistencia se toma. Bueno, entonces se los dejo ahí de tarea. Obviamente dando a entender que los que no vinieron están enterados por no entrar. Bueno, espérenme, me falta algo. Deben estar en la manifestación que va a haber, ¿no? ¿Cuál manifestación? Pues no que iba a haber una. ¿De qué? No sé. Bueno, alguien que sí sepa. Pues no sé, es que ha estado llegando el rumor que quieren cambiar la ley, no sé qué, orgánica, ¿no? Y que quieren hacer al poliautónomo y todos no quieren, algo así. Bueno, es que tampoco entendí bien. Pero eso no los va a perjudicar a ustedes. Eso es para la gente que trabajamos en el Politécnico. Eso es a lo que nos afectaría, porque ustedes, sea como sea, pues algún día entraron y algún día se van a tener que ir. Yo supongo que van para apoyarlos a ustedes, entonces. Ujú. Bueno, entonces veamos, esto es rápido porque quiero explicar otras cosas y no me va a alcanzar el tiempo. Es práctica 3, objetivo es campo eléctrico. Y dice reproducirá los fenómenos físicos relativos a la práctica y comprobará las formas diferentes que adquiere el campo eléctrico en función de los electrodos empleados a través de la visualización de los espectros. Sí, se llama campo eléctrico al espacio que rodea un cuerpo electrizado. Espérenme. Entonces se llama campo eléctrico al espacio que rodea un cuerpo electrizado en el que se hacen sentir los efectos de atracción o repulsión que este cuerpo ejerce sobre otros cuerpos o no. Dice, el campo eléctrico puede representarse con líneas de fuerza, que son trayectorias que sigue la carga de prueba bajo la influencia del campo. Bueno, este cachito
Estoy seguro que lo han visto, y digo visto en el sentido no de que hayan hecho un experimento. Por ejemplo, en esta época que hace mucho viento y que a los árboles se le caen sus hojas, se habrán fijado que hay lugares donde las hojas se acumulan, pero además sopla mucho el viento. Entonces, si el viento hace remolinos, ¿habrá fijado que en el piso se hacen círculos? ¿Se han fijado? Sí, con la tierra y las hojas empiezan a hacer como que círculos. Sí, que hace circulitos. El aire como que empieza y hasta levanta la tierra. Ujú. Pero hay otros lugares donde se ven las líneas, ¿no? Se ve que hicieron nada más líneas. A ver, señor que acaba de llegar tarde, le voy a pedir que después de las 9, 10 minutos empezadas la clase ya no voy a dejar entrar a nadie. Sí, perdón, profe, es que se empezó a trabar mi máquina y se actualizó, entonces me quitó mucho tiempo, pero ya no vuelve a pasar. Gracias. Bueno, entonces les decía, hay otras donde el viento simplemente sopla y se ve que hace líneas rectas. También las han visto, ¿sí? O los días en que está muy ventoso y que empieza a arrastrar la basura, las hojitas, ustedes ven que va en línea recta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces esas marcas de hojitas que dejan en el piso, hay las hojitas que se arreglaron ya sea en formas de círculo o de líneas rectas, son las trayectorias que deja la carga de prueba bajo la influencia del campo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ver aquí en los experimentos. ¿Sí? Entonces la dirección de las líneas de campo es azarosa, más puede visualizarse a través de diferentes procedimientos. Entonces veamos, dice, al conjunto de líneas de fuerza de un campo le llamaremos espectro eléctrico. Se entiende por carga de prueba una carga positiva de magnitud despreciable en relación con la magnitud de la carga generadora de campo. Y algunas de las características que nos interesan es que las líneas de campo eléctrico no se cruzan. Eso, pues como se los dije, si se han fijado las marcas que dejan las hojitas cuando se arremolina el viento, ya lo habrán visto. Las líneas de fuerza convencionalmente nacen en cargas positivas y terminan en cargas negativas, pero no nacen ni terminan en las cercanías de las cargas. Dice, se tiene mayor número de líneas de fuerza por unidad de área, a eso se le va a llamar, allí donde se amontonan, bueno, no que se amontonen. Si ustedes van a contar cuántas líneas de fuerza hay y en qué espacio hay, a eso le van a llamar densidad de área. ¿Sí? Y allí donde vean que se amontonan, pues entonces allí es la máxima densidad de carga y es allí donde la carga se encuentra. Sí, entonces dice, se tiene mayor número de líneas de fuerza por unidad de área en las regiones cercanas a las cargas o en las regiones donde haya mayor número de carga acumulada del mismo signo. Y finalmente, para cada punto de la línea de fuerza hay un vector intensidad de campo eléctrico E, ¿sí? Tangente a la trayectoria de la línea en el punto. Bueno, ¿y qué?
Material vamos a ocupar una máquina de Winsure, que no la tenemos, una cuba de vidrio. Pues una cuba de vidrio no es otra cosa que un platito con aceite. Aceite, semilla de sémola, de pasto o similar. Por lo regular se utilizan las hojitas de un sobrecito de té. Dice una base con 2 portaelectrodos. En el internet pueden encontrar problemas. Bueno, al rato les pego un video de... Lo malo es que está en inglés. Lo bueno es que tiene muchas disposiciones para que ustedes las puedan ver. Los cables de conexión, electrodos diversos, un péndulo eléctrico y una copa de Faraday. El péndulo eléctrico ya lo conocen y la copa de Faraday no es otra cosa que un vaso de aluminio que está aislado en su base o un vaso metálico. ¿Sí? Para aquellos que no tienen un vaso metálico, pues puede ser una cazuela allí, una cazuela, una olla allí donde calientan el café. Esa funciona exactamente igual. Sí, eso es una copa de Faraday. Sí, y lo primero que vamos a hacer va a ser visualización del espectro de una carga puntual. Aquí les tienen el esquemático y aquí se supone que tienen que hacer su dibujo. Sí, o sea, en pocas palabras hacen su dibujo en el cuaderno de lo que vieron, le toman una foto y me la pegan ahí en ese espacio. ¿Estamos? Sí, Bueno, profe. bueno, Sí, profe. ¿sí? Y bueno, y se los vuelvo a recordar, el único documento válido que voy a calificar es esto. Sí, entonces aquí está el esquemático y aquí me pegan su figura. Y de favor, no sean tramposos porque cuando se hace el experimento, lo único que sé de la máquina de Winchester es que tiene 2 electrodos. Pero en ningún lado dice este es positivo y este es negativo. En ningún lado dice eso. ¿Sí? Y aquí contestan como siempre, escogen su respuesta. Y como de costumbre, y eso por favor a mí, pues agarran y me la subrayan con un color claro para que sea visible, porque luego muchos ponen colores oscuros con letras oscuras y yo no veo ni distingo nada. ¿Estamos? De favor. Visualización del espectro de un dipolo eléctrico. Igual, aquí tenemos el esquemático. ¿Y ustedes qué van a hacer? Pues en su cuaderno van a hacer su dibujo, le van a tomar una foto y me la van a pegar allí. Y digo en su cuaderno porque es más fácil que lo hagan a mano, le tomen una foto y la peguen. Ya que si tienen la suficiente habilidad para hacerlo aquí mismo, pues lo pueden hacer. Yo prefiero que lo hagan de la forma fácil. ¿Estamos? Entonces agarran y me pegan ahí su imagen. Igual aquí tienen su espacio para contestar. ¿Sí? Y otra de las cosas que me he dado cuenta es que hay gente que no hace su práctica y que nomás la hace para cumplir. Por ejemplo, cuando dices que el vidrio no atrae al péndulo eléctrico y explican que el vidrio es aislante, pues esa es la prueba perfecta de que nunca hicieron el experimento. ¿Sí?
O también ponen una conclusión como si fuera mensaje MSS, ¿sí? En 10 palabras o menos, pues. Bueno, visualización del espectro de dos cargas puntuales de igual signo. La misma recomendación. El de Este es el de placas planas paralelas. Este es el capacitor. En pocas palabras, el capacitor lo vamos a ver más adelante, pero para poder calcular capacitancia necesitamos calcular campo eléctrico. Y conociendo el campo eléctrico calculo el voltaje y a partir de eso calculo la capacitancia. Entonces aquí tenemos el de placas planas. Allí en el experimento no es otra cosa que una barrita enfrente de la otra. Y aquí me ponen su dibujo. ¿Sí? Cuando vean la práctica, pues se van a dar cuenta que el esquema está muy lejos de la realidad. Igual contestan su cuestionario. ¿Sí? El del anillo. El del anillo es exactamente igual que la carga puntual. No más que el anillo, pues es la famosa jaula de Faraday o ¿cómo se llama? O el vaso de Faraday. Es exactamente lo mismo. Hay que ver qué sucede afuera y hay que ver qué sucede adentro. El de las puntas en Y. Y aquí tenemos el experimento 7, comprobación que la distribución de carga en un conductor da solo en la superficie y no en la interior del mismo. Entonces aquí no lo vemos bien porque lo estamos viendo desde arriba, pero tenemos nuestro péndulo eléctrico, uno afuera, uno adentro. Aquí tenemos un caimán que está conectado a la máquina de Wisher. El vaso es metálico y está aislado de algún lado para poderlo agarrar. Bueno, pues ¿qué se demuestra con este experimento? Pues que la carga se encuentra al exterior, ¿sí? Entonces habrán escuchado historias como la siguiente, ¿sí? De que les dicen, no, es que cuando hay una tormenta eléctrica y no quieres que te caiga un rayo, dice el mejor lugar para esconderte es en un coche. Bueno, y todo el mundo piensa, ¿por qué en el coche? Pues porque sus llantitas son de hule y está aislado. No, eso es mentira. ¿Sí? Eso es mentira, ¿sí? La razón por la que están seguros dentro del coche es porque cuando le cae el rayo, la carga se va afuera, afuera, en la lámina, se queda afuera y ya dentro del coche la carga no penetra. Y eso es lo que se ve aquí en el experimento. Entonces esto es lo que se ve aquí en el experimento, ¿sí? También lo pueden hacer en su casa, nomás que es más, tardado. Y ahorita como está lluvioso, pues el asunto va a estar más difícil todavía. Sí, como les dije, pueden agarrar una cazuela, ponerla en una superficie aislada y cargar la cazuela. ¿Cómo se hace en el laboratorio? Pues se hace bien simple.
agarran su varita de bonita, que es la que más carga eléctrica produce. Entonces la frotan con su piel de gato, de conejo. Ya que la frotaron, agarran y tocan el vaso de Faraday por dentro. Y lo tienen que hacer muchas veces. Ya cuando lo hayan hecho muchas veces van a notar que hay la suficiente carga como para que lo atraiga en la parte exterior y ya lo podrán hacer en la parte interior. En su casa lo harían con qué? Pues con una regla de plástico. Nomás que les digo que va a ser tardado porque en el laboratorio es tardado. Y si es húmedo, con más ganas. ¿Sí? Igual contestan y ahí terminamos. Bueno, entonces, antes que nada, quiero que me digan si los videos se ven. Sí. ¿Todos? Sí. Ya ayer los chequé y sí se veían, profe. Bueno, entonces que no se les olvide hacer su dibujo en el cuaderno y pegarlo. Y pegarlo donde dije que lo tenían que pegar. Y pegar su foto en la práctica correspondiente. Bueno. Entonces les vuelvo a recordar que sigue faltando la mitad del grupo. Bueno, ¿qué otra cosa nos interesa? Tenemos que resolver unos problemas. Hay uno que es muy tardado y muy talachudo. Y ese lo quiero hacer con un poquito más de calma. Pero vean los siguientes problemas. ¿Sí? Ya los últimos. Y esta es la parte que vamos a necesitar para la última parte, que es ley de Gauss. Sí, aquí agarra y nos dice una esfera conductora cargada uniformemente y dice y una densidad de carga en la superficie de 16 microcoulomb sobre metro cuadrado. El siguiente pregunta, ¿cuál es la densidad de carga? Pero nos dice la densidad de carga en su superficie de la esfera es de 8 por 10 a la menos 9 coulomb sobre metro cuadrado. Aquí también dice 7055 milicoulomb sobre milímetro cuadrado y pregunta cuál es el número total de las líneas de campo. Bueno, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, este concepto de las líneas de campo no es difícil, ¿sí? No es difícil, matemáticamente pertenece a teoría de grafos, pero lo que tenemos que saber es que por cada coulomb tiene que haber una línea de campo, es decir, si tengo una carga de un coulomb, dibujo una línea, si tengo una carga de 2 coulombs, dibujo 2 líneas, ¿sí? A sabiendas de que, ¿qué? De que nacen en una carga positiva y mueren en una carga negativa, ¿sí? Y que no se cruzan y todo eso. Sí, aquí ya nos piden encontrar el valor de la intensidad de campo entre las placas, lo que les había dicho de los electrodos paralelos. Aquí dice 3 microcoulomb sobre metro cuadrado. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Y eso es lo que voy a explicar ahorita. ¿Sí?
Bueno, entonces empecemos. Érase que se era alguna vez en primaria o en secundaria o en química, y si no fue allí, por lo menos sé que fue en física 2 en las propiedades de la materia, ya hacia el segundo examen departamental, que se les explicó el concepto de densidad. ¿Qué les dijeron que era densidad? ¿Nadie? Yo solo recuerdo que era una magnitud escalar para la cantidad de la masa. ¿Y cómo estaba definida? No recuerdo. ¿Quién les dio física 2? El Eras. profesor Eras. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más quiere contestar? Es la cantidad de masa en, en determinado volumen de un objeto. Ajá. Sí, es la cantidad de masa en determinado volumen que posee un objeto, y a eso se le llama propiedad intensiva. Entonces, ¿cómo se las definieron? Pues les dijeron que la densidad la denotaban con la letra ρ, que era la letra griega minúscula, y que se definía como la masa entre el volumen y se medía en qué, en kilogramos sobre metro cúbico. Sí, y les dijeron que mientras más denso sea el objeto, más pesaba. Y el ejemplo más tonto que les ponían de toda la vida era que cuál pesaba más, que si un kilo de algodón o que un kilo de plomo, ¿no? Y la conclusión era pues de que los dos pesan lo mismo, pero los dos tienen diferente densidad, porque uno ocupa más espacio que el otro y el otro estaba más compactado. ¿Sí o no? Sí, profe. Ejemplo tonto. ¿Sí? El de conocimientos previos, porque sé que alguna vez se pusieron a jugar con agua y ahí tenían una latita ahí flotando. O un trastecito y vean que flotaba. ¿Sí? Y decían, flota porque tiene aire. Pero veían que conforme se le iba metiendo el agua, se iba hundiendo, hundiendo, hundiendo hasta que se iba al fondo. ¿Sí? Allí lo que tienen es un ejemplo de algo que está cambiando con que, una, algo que está cambiando con el tiempo, que es la densidad. Bueno, entonces así se les definió densidad, pero lo que no se les dijo que no era la única definición, que había muchas definiciones de densidad, ¿sí? Y había, pues la más simple de todas, que era la puntual, pero resulta ser que la puntual en ningún lado está definido, en ningún lado está explicado, en ningún lado nada, ¿sí? Simplemente se menciona por ahí, se platica, se da por entendido que lo entendieron y lo saben, pero en ningún lado dice la puntual es esto, no. Viene en el sentido de que, por ejemplo, en los problemas de física, ¿no? Te dicen que tú tienes un coche o un tráiler que va a cruzar la calle. Bueno, para que tú puedas resolver ese problema, te dice, imagínate
que todo el coche lo comprimes a un solo punto. Entonces tú lo que ves es ese punto cruzando la calle. No ves diferentes cachitos del coche cruzando la calle. ¿Sí? Igual te dicen una pelota, pues sí, de lejos se ve un punto, pero en la realidad es un volumen que está ocupando un espacio que está hecho de muchos puntos. Sí, entonces allí en esos problemas, o un tren, ¿no? Que te dicen, pues un tren va a llegar a la estación. Un clásico problema de física 2, ¿no? Que un tren va a una velocidad y que tiene que llegar a la estación y desde qué distancia antes tiene que frenar para que cuando llegue a la estación se detenga. ¿Sí? Pues el tren es muy largo y tú no vas a resolver el problema para cada vagón, tú lo tienes que resolver para todo el tren y para eso tienes que imaginarte un punto. Y si no te lo dijeron, pues yo ya te lo estoy diciendo. Bueno, pues eso que no te dijeron, pero que existe, es la densidad puntual. ¿En qué se mide? Es la masa y se mide en kilogramos. Nadie te dijo más, nadie te dijo menos. ¿Hasta ahí vamos bien? Luego viene otra, que es la lineal. Y en este caso, pues ya tienes una línea, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, puede ser un pedazo de alambre, ¿sí? Un pedazo de tubo, ¿sí? Para que sea lineal, porque yo sé que muchos van a decir, no, es que tiene 3 dimensiones, ¿sí? Pero en física se considera que una dimensión es mucho más grande que las otras dos. Sí, por ejemplo, ve el cable de la luz, pues sí es un cilindro, pero ¿cuánto tiene de largo ese cable? Pues kilómetros y kilómetros y kilómetros en comparación de su ancho y largo, ¿sí? Bueno, y aquí cómo se definió esta densidad, pues lo definen con la letra lambda, ¿sí? Bueno, ¿dónde ven esto? Cuando los mandan a comprar su bobina de cobre a la tienda y a la tapalería. Entonces ustedes llegan y dicen que quieren de tal calibre, tantos metros, y los primeros que les dicen allí el que les vende es que no se vende por metro, se vende por kilo, ¿sí? Y la siguiente pregunta es, porque tú a ti el maestro te mandó a comprar, no sé, 20 metros, pues la primera pregunta que le haces es, ¿y cuántos metros son? Entonces, cuando tú le haces esa pregunta al encargado, se te queda viendo con cara de, ay, ¿de qué tonto eres? Se sonríe así en secreto, saca su calculadora, hace una operación mágica y ya te dice, no, pues aquí son 10 metros. Si compras esta otra, pues te da 30 metros. Y si compras aquella, te da 50 o 100. Y resulta que la que más te da es la que está más delgadito. Y que mientras más grueso está, menos distancia te da. Bueno, pues eso, a eso es la densidad lineal, ¿sí? ¿Sí? Igual cuando van a la trapalería y compran su reata, su mecate, ¿no? Lo mismito, allí se los venden por metro, pero cuando la cuerda es muy gruesa, ya no se los venden por metro, ya se los venden por kilo. Bueno, entonces, ¿cómo está definida esta? Pues está definida como kilogramo, espérame, como la masa
sobre la longitud. Entonces aquí tiene una masa y todo esto es la longitud. ¿Y esto en qué se mide? Se mide en kilogramos sobre metro. ¿Sí? Esta existe. Luego viene la superficial. Y esta pues es obvia. Es la más obvia de todas. Esta es la que existe y que siempre ha estado allí, pero nunca pusieron atención. Al menos que quieran presumir su cuaderno. Sí, porque tiene una masa M y un área A. Y esta se va a denotar con la letra sigma. ¿Y esto cómo funciona? Pues funciona de la siguiente manera. En su cuaderno, en la parte de atrás hay un número que le llaman gramaje. ¿Sí? Y allí viene gramos sobre metro cuadrado. O viene kilogramos sobre kilómetro cuadrado. Si su cuaderno es chafón, corrientón, ¿sí? Ese cuaderno dice 50 gramos sobre metro cuadrado. Si su cuaderno es más de una mayor calidad, pues la hoja ya dirá 75 gramos sobre metro cuadrado o 100 gramos sobre metro cuadrado. Y si la hoja es muy gruesa, va a decir que son 120 gramos sobre metro cuadrado. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron o no lo vieron? Sí, allí están o no están. Sí, ya lo vimos. Entonces, metro sobre área. Y estos son kilogramos sobre metro cuadrado. Y por último está la volumétrica, donde tienen pues un volumen que tiene cierta masa, tiene un volumen B y lo de costumbre, la densidad sobre qué, sobre la masa entre el volumen que es en kilogramos sobre metro cúbico. Y ahí siguen los famosos hipervolúmenes, ¿sí? Que sería uno de que esté en una cuarta dimensión, otro que esté en una quinta dimensión, y así, pero pues como en nuestra realidad eso no existe, pero sí existe en nuestra fantasía, pues tendrían que kilogramos sobre metro a la quinta o kilogramos sobre metro a la séptima. Digo, en la fantasía existe. Bueno, pues aquí esto mismo que yo acabo de explicar se hace para las cargas, ¿sí? Tienen su carga puntual, que en la realidad no existe, pero pues se considera concentrada la carga en un solo punto. Y tienen su carga y la miden en coulombs. Luego tienen la superficial, que diga la lineal, igual, que es un pedazo de alambre que tiene cierta carga y que tiene cierta longitud. Y se define que como la carga entre la longitud y estos son coulomb sobre metro. Este ejemplo sería el de un alambre de electricidad que está llevando corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Cuál otro? El de una superficie metálica. Eso ya lo vieron cuando cargamos las láminas en el electróforo. Sí, dejaban una superficie cargada. Esta tiene una carga
y esto tiene un área y lo denotamos con la letra sigma y es la carga entre el área. Bueno, ahorita termino rápido. ¿Y en qué se mide? Se mide en Coulomb sobre metros cuadrados. Aquí les iba yo a decir el área. ¿Por qué se considera superficial si tiene volumen, por ejemplo, en una hoja de su cuaderno? Pues el largo y el ancho son exageradamente enormes en comparación con el espesor. Entonces ese espesor es despreciable en términos de las otras dos dimensiones. Y luego sigue el volumétrico, pero con el volumétrico hay un pequeño problema porque hay unos que dicen que sí existe y hay otros que dicen que no. Pero sería la carga sobre el volumen y esto sería que el Coulomb sobre metro cúbico. Bueno, entonces, ¿existe o no existe? Esa es la pregunta. Y la respuesta es depende. ¿Sí? De acuerdo al experimento de la copa de Faraday, si este es conductor, la carga se va a la superficie. ¿Sí? Si es conductor, se va a la superficie. Entonces, si yo tengo un volumen y este es conductor, pues la carga se va a concentrar en la superficie y entonces densidad volumétrica de carga no voy a tener. Entonces, para que aquí exista, ¿qué condición necesito? Pues que sea aislante. ¿Sí? Aislante. Esa es la condición que necesito. Una vez que el material es aislante, ya no se va a ir la carga a la superficie. Entonces, allí donde puedo hablar de densidad superficial de carga. Y esto tiene que ver con ley de Gauss, que es lo que vamos a necesitar para la siguiente clase. Y la forma más tonta en que nos dan la ley de Gauss pues es así, como flujo eléctrico es igual a la carga entre una constante. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí dentro de los libros que tienen el Selway y aquí nos habla de la ley de Gauss. Y flujo eléctrico se parece a lo que ya habían visto en ¿cómo se llama? En física 2, cuando vieron flujo, ¿sí? ¿Y cómo les definieron flujo? Pues les dijeron que era la cantidad de agua que atravesaba una superficie y esto lo definían como que, como el área por la velocidad. Bueno, preguntas hasta aquí. No, profe. ¿No? Bueno, entonces, como por acá tengo algunas cosas que hacer, ya se pueden, retirar. Y los veo la siguiente